de nuestro momento, de nuestra era, esta pandemia que todos estamos pasando, y que aquí está el coronavirus a través de esta formita que tienen estas moléculas, estas proteínas S, Spike. Y aquí tenemos una estructura de un virus, ¿sí? De tipo ADN. Entonces, los virus de tipo DNA, ADN, son virus que van a quedarse en nuestro cuerpo de manera crónica. Vamos a quedar como portadores, virus de la hepatitis, por ejemplo, ¿no? Y estos virus pues van a comportarse de una manera, van a tener que infectar las células de una forma, y ahí es donde podemos actuar con medicamentos para este tipo de virus que sí se pueden tratar. Mientras que otros virus, como los virus de RNA sobre todo, no tienen tratamiento específico, y lo que tenemos que hacer es un tratamiento sintomático. Al igual que ahora mismo el coronavirus, no hay un tratamiento específico, ¿no es cierto? No hay un medicamento, como por ejemplo un antibiótico, que termine con el proceso infeccioso o que lo limite, produciendo, por ejemplo, destrucción bacteriana. ¿Ya? No hay un virus, no hay un antiviral para coronavirus, ¿no? Ni para el virus de la gripe. Y es una compañera del otro grupo decía que ella había leído un libro de ustedes que decía que la gripe sin medicamentos dura 7 días y que con medicamentos dura una semana. ¿No es cierto? Estaba bien esa frase, porque al final dice que pues un virus de la gripe no tiene un antiviral, no tiene tampoco un medicamento que lo cure, son solamente sintomáticos. Entonces aquí tenemos el virus DNA, en el que tenemos una estructura, ¿no? Todos van a tener aquí su genoma, en este caso el genoma de tipo ADN, que es un virus ADN, que va a tener también una nucleocápside, un tegumento, ¿ya? Y aquí va a tener sus partículas, ¿sí?, de unión hacia las células a las que va a infectar, ¿sí?, con las diferentes glicoproteínas. Entonces sí tenemos medicamentos como para actuar sobre esto, ¿ya? Y mientras que un virus de RNA, ¿no es cierto?, se caracteriza por ser un virus que obviamente no va a determinar su transmisión hacia las células a través de ADN, sino a través directamente de ARN. Y también tiene una característica importante los virus de tipo RNA o ARN, que son estas proteínas, ¿no? ¿Sí? Con las proteínas D, la proteína S, la M. Entonces, estos van a tener directamente aquí una nucleocápside, y de la nucleocápside van a salir estas proteínas diferentes al virus DNA. Y aquí tenemos la proteína con la que se va a fijar hacia las células, en este caso la proteína S o Spike, ¿no?, que se va a fijar hacia las células, va a tener receptores específicos en esas células, y en esos receptores específicos, en ciertos órganos son los que más va a dañar. En este caso, todo lo que es las células del árbol traqueobronquial y alveolar. Entonces, por eso se producen los cuadros neumónicos graves asociados a un proceso inflamatorio marcado, protrombótico, y lamentablemente el fallecimiento de las personas cuando tienen un sistema inmunitario por alguna razón en ese momento que se encuentra disminuido, o por algunas razones que no sabemos todavía, ¿no?, con nuevas cepas. Y estos virus ARN lo que tienen su capacidad importantísima es de mutar, ¿no? Al no ser unos virus de tipo ADN, entonces esta capacidad de tener una carga genómica solamente de ácido ribonucleico, les hace capaces de poder mutar muy fácilmente, y por eso es que justo ahora vemos que empieza a hablarse ya no de la cepa original, sino de la cepa inglesa, de la cepa brasileña, la australiana, unas nuevas cepas que aparecen, y esos linajes que se llaman, ¿no?, en la parte viral que ustedes les deben haber enseñado. Entonces, el virus de inmunodeficiencia humana se comporta de manera diferente. Y vamos a ver entonces qué virus podemos tratar, ya, para ver los medicamentos nuestros, qué es lo que nos incumbe. Entonces, ¿qué virus se pueden tratar? Ya. Ya, cierto.
Bueno, vamos a hacer una prueba flash, entonces terapia, ¿saben por qué? ¿Ya? Déjenme ver qué prueba les da. Vamos a hacer una prueba flash, ¿ya? Porque nadie se conecta con pantalla. No sé si estaría hablando con la pared o con mi compu vacía. Bueno. Ah, no, si han estado con cámara. Si no, damos una prueba, ¿ya? Ustedes ya saben, si quieren prueba flash, me avisan y yo solo les tengo preparadas algunas de ahí, les pongo y ya está. ¿Sí? Podríamos haber dado una de antihipertensivos rapidita, una de diuréticos aparte, una de antimicrobianos, ¿ya? A propósito, no hemos hecho los concursos, ¿no? La próxima semana hagamos un concursito, ¿ya? Para ver así mismo los que hacen rápido y bien, para que se ganen los puntos. Ah, y al otro grupo les planteo una cuestión. Sí, ustedes también para que hagan lo mismo, ¿sí? Bueno, vamos a ver sus capacidades artísticas en cuanto a que se saquen 4 puntos. Vean que desde ahora en adelante van a sacar 4 puntos de cada prueba, ¿sí? Cada prueba, cada participación en clase, todo esto va a ser sobre 4. Hicimos el 3-3-4, ¿no? Entonces ahora nos toca 4 puntos hasta que terminemos ya el ciclo. Y vamos, como les digo, a hacer una prueba diferente, que sería no es una prueba, sino es una nota diferente. Van a hacer a propósito del tema de aminoglucósidos, ¿ya? Y vamos a plantear aminoglucósidos y embarazo, para que también le tengan un tip aparte, reforzando la parte de embarazo de aminoglucósidos. Y van a hacer nada más que un video rápido de TikTok, ¿sí? Que van a subir al WhatsApp que tenemos de grupo, para que no sea difícil estar recargando a la plataforma, ni al Classroom, ni nada. Andemos directo al WhatsApp. Vamos a subir ahí, todos los que hagan verán. ¿Qué debe tener el video? Pues ser original, pues no, con alguna canción que se les invente, que ustedes vean que deben saber ya como jóvenes más que uno. Que tenga relación o canción o sonidos, no sé, como sea, para que tenga relación al tema de aminoglucósidos, ¿ya? Y ahí le ponen de pasito lo que es el embarazo, ¿sí? Determinando que son medicamentos peligrosos en el embarazo. Y también sus características, o sea, ustedes tienen que inventarse. Entonces, lo que más se va a calificar de los 4 puntos son 2 de la parte inventiva, ¿no? O sea, ¿qué le pusieron ahí no sé, su toque, ¿ya? El 1, que sería pues el medicamento en sí, lo que están ustedes diciendo ahí con lo que le escriban, lo que sea, ¿ya? Y el otro 1, pues la puntualidad. Entonces vamos a ponerle que sea hasta el otro día miércoles, ¿sí? Hasta el otro día miércoles, hasta cerrar el miércoles. Si quieren hacerlo antes, ya mandan. Y una vez que tengamos todos ahí, yo les voy a poner su puntaje. Me imagino que todos van a sacar 4 si hacen bien. Y después de eso vamos a hacer que vote, ¿ya? En una encuesta para ver cuál video les ha gustado más. Y de la votación, el que gane, le ponemos un 4 extra. Si solamente con eso alguien va a tener dos pruebitas, digamos así, o de participación sería en este caso, de 4-4, ¿ya? Para que nos divirtamos un poquito siquiera, ¿ya? Y el próximo hacemos un concurso de alguno de los temas que hemos visto, y asimismo los mejores puntajes tienen una nota extra, ¿ya? Y dejaremos una notita, una pruebita parcial para la otra semana, así una pruebita en el campo, ¿ya? La parcial de la semana. Bueno, estábamos en eso. Ah, no querían la prueba, no, ya está. Entonces vamos con la vamos con la clase, ¿ya? Listo. Bueno, entonces estábamos, ahí viene alguien, Rafaela, siempre Rafaela es más atrasada que yo. A ver, vamos entonces, los virus que se pueden tratar, no son todos, ¿ya? Entonces los que podemos tratar son estos, los que conocemos, virus del herpes simple, ¿ya? Virus varicela, el mismo varicela zoster, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cuál más? ¿Qué virus? Virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, virus del HIV. Ya sabemos obviamente que algunos se tratan, ¿sí? Para que controlen la enfermedad, pero no se curan realmente. Por ejemplo, virus de hepatitis B no se llega a curar. ¿Qué sería curar? Que se termine con la carga viral y que no haya hepatitis B en el cuerpo. No hay cómo hacer eso. Se va a quedar el paciente portador. Igual de una varicela, se va a quedar portador de por vida. El herpes simple también se va a quedar portador, ¿sí? Lo que vamos a tratar de hacer es controlar la enfermedad que no sea más grave, que no se presente en una evolución muy marcada. Eso es lo que queremos. Y obviamente el HIV sabemos que todavía no se cura, se puede controlar la enfermedad. Con los antirretrovirales que veremos en una clasita aparte. Y papilomavirus,
también se puede tratar. Influenza, pero no todos, ¿no es cierto? Los virus de la influenza. Entonces tenemos prácticamente un virus que es el H1N1, que pues hubo una pandemia también que se dio en los años 99, ¿no? 2000, de H1N1, y que también fue importante, pues no tan grave como ahora, ¿no? Pero sí fue importante. Entonces este virus del H1N1 también se lo puede tratar. Ya vamos a ver algunas imágenes por ahí también para poder tener una relación a lo que estamos diciendo. Y tenemos virus sincitial respiratorio que también se puede tratar. Entonces, para esto, como vemos que si hay antivirales, deberíamos ahora determinar cuáles son esos medicamentos. ¿Ya? Y tenemos varios tipos de terapia antes de eso. Sí que son lo que se denomina en tratamiento antiviral los tipos de terapia. ¿Sí? Existen monoterapias, terapias duales o dual y terapia múltiple. Entonces está 1, 2, 3. Entonces, para la monoterapia existen algunos esquemas. Por ejemplo, dar un ejemplo nada más, para el herpes. Si tenemos un virus de herpes simple, un solo medicamento, no hace falta asociar. Para terapia dual, por ejemplo, con 2 fármacos, 1 o 2, sería, por ejemplo, para un virus de hepatitis C. ¿Ya? Y para multiterapia, el ejemplo más claro sería un HIV, en el que vamos a tener 3 medicamentos o más. ¿Ya? Bueno, entonces, vamos con la mayoría que vamos a ver en este momento, van a ser terapias de monoterapia, es decir, el 1, esquemas 1, con un solo fármaco. Ya, bueno, esta gráfica solamente nos está haciendo acuerdo cómo va a venir la replicación de los virus, ¿no? Y los virus, todo virus, como sabemos, se consideran como microorganismos que no tienen realmente una vida como microorganismo vivo mismo, en sí, con todas las características de lo que es un organismo vivo, porque no puede vivir por sí solo, necesita una célula para ahí crecer en esa célula. Entonces es como un microorganismo parásito a la final, ¿no? Que tiene que ocupar una célula para ahí en esa célula ocupar sus nutrientes, ocupar su energía y empezar a dar su proceso infeccioso, a diferencia de otros microorganismos que viven por su cuenta. Entonces, pero bueno, saltándonos de ese tema que si es un organismo vivo, ¿no? Y la discusión puede estar ahí, la cosa que necesita este virus es ingresar primero a la célula. Entonces va a haber un mecanismo por el que se pega a la célula, llegue al receptor, tenga luego de eso un ingreso hacia la célula. Normalmente que ingresa a la célula va a tener que ocupar nutrientes de esta célula, ¿ya? Y la célula a la que está infectando, sea esta cualquier célula, ¿ya? Entonces va a tener que ocupar los nutrientes de esta célula, va a tener que liberar su carga genómica, sea pues ADN, ARN en este caso que está aquí en la gráfica. Esta carga genómica va a tener también que empaquetarse, ya, para ocupar aquí todo lo que son mecanismos de energía, ¿no es cierto?, de las mitocondrias, de aparato de Golgi, etc. Y va a necesitar aquí empaquetarse esta carga genómica. Una vez que está empaquetada, aquí ya va a tener que liberarse hacia otra célula. Entonces va a haber un proceso de endocitosis, luego un proceso de exocitosis, y esto va a hacer que se libere pues la carga, ya, el virus ya infectó esta célula, se empieza a replicar pues más y más, empiezan a dar más células y da la carga viral del paciente. Ya, como ahora mismo que nos pueden marcar una prueba y nos sale positiva si tenemos ya la enfermedad. Entonces, ante todo esto podríamos actuar en ciertas partes de este proceso y tenemos algunos fármacos, ¿eh? Que serían, aquí están algunos nombres. Entonces vamos ya con la materia nuestra, a ver algunos nombres, qué es lo que tenemos. Aquí tenemos, miren, ejemplos de ciertas patologías en las que existen antivirales que pueden tener una acción. Entonces, miren cómo vamos a ir desde el paso 1 aquí, en que el virus va a tener que pegarse a la célula, adherirse a la célula con los receptores específicos y va a tener que ingresar. Entonces, este proceso de literalmente impedir que entre el virus hacia la célula, ¿ya?, va a producirse con ciertos fármacos, como por ejemplo, ¿sí?, aquí, los medicamentos estos que tenemos aquí, por ejemplo, para HIV, un nombre, ¿sí?, cuando veamos los nombres cuantos, porque obviamente es la materia que no es parte de nuestro mismo penso, pero le vemos rápido, ¿sí?, que va a ser, por ejemplo, enfuvirtide,
O tenemos un medicamento más conocido ya para médico general, digamos que sería, son más infectólogos, ¿no? Que sería Docosanol. O si no, un medicamento, digamos, intermedio, como Palivizumab. Entonces, por ejemplo, aquí es para virus del herpes simple, ¿sí? Docosanol, que no es un tratamiento que lo vamos a hacer con médicos generales, realmente con primera línea, porque vamos a ver unos esquemas en los cuales no está todavía Docosanol, sino es más bien para el infectólogo, cuando el proceso es severo, o cuando los pacientes están inmunodeprimidos, con HIV asociado, etc. ¿Ya? El Palivizumab, que es para el virus incisional respiratorio. Entonces, como este fármaco se descubre en base a las principales características que tienen los virus. Entonces ven que la característica, por ejemplo, del virus respiratorio es que tiene una adherencia hacia ciertas células que son del intersticio, ¿no? del pulmón, y que allí, por ejemplo, existe una debilidad de este virus que se pudiera ahí utilizar para que no se una tan potentemente hacia el tejido intersticial. Y se inventan este fármaco. Y así más o menos los científicos, pues, primero estudiando a la patología en sí, empiezan a encontrar los probables fármacos para que ayuden en el proceso. Ya, aquí tenemos entonces un nombre y dos nombres, Docosanol y Palivizumab. Ya, luego tenemos que el virus ya entró. Entonces, en el momento que ya entró el virus aquí, también existen unos fármacos que actúan dentro de las células. Ya, aquí está, por ejemplo, una célula, dice cualquier mamífero, ¿ya? En este caso, el humano. Y tenemos que la célula ya ha penetrado. Una vez que la célula ya ha ingresado, podríamos tener unos medicamentos que impidan, en este momento ya se pegó aquí, ya estos medicamentos impidieron que se una. Ahora, vamos a impedir que entre, solamente que se quede aquí, ya que no entre mismo hacia la célula. ¿Cuáles podríamos tener ahí? Por ejemplo, interferón alfa. ¿Sí? Un medicamento que impida, que literalmente le hace que se quede solo hasta aquí. ¿Ya? Hasta aquí, ya no ingresa a la célula y obviamente no infecta a la célula. Ahora mismo se están probando terapias con interferón alfa, no sé si han escuchado a propósito de COVID, que hay interferón alfa que se está promoviendo como para tratamientos. Sin embargo, no ha estado probado todavía. Entonces, como que puede ser que si sí después nos digan, pero hasta el momento no. Sin embargo, hemos escuchado que se están utilizando interferón alfa. Esto se va a utilizar, comprobado, sí, para casos de hepatitis B y para hepatitis C. ¿Ya? Entonces, interferón alfa, hay un medicamento muy utilizado, los gastroenterólogos sobre todo, para hepatitis B y hepatitis C, o también un infectólogo también lo utiliza, ¿ya? Luego, el virus ya entró, ¿ya? Estos medicamentos son para este tipo de virus, pero no para otros antivirales, no sirven para estas mismas patologías. Resulta que hay otros virus, en cambio, que no responden a estos fármacos y que van a ingresar y van a tener aquí otros procesos. Primero, van a sintetizar proteínas de manera temprana, en lo que es una fase temprana del proceso evolutivo del virus. Y ahí van a liberar o van a producir, a sintetizar ácidos nucleicos. Entonces, para impedir esta producción, esta síntesis de ácidos nucleicos, tenemos unos fármacos que están aquí, y estos son los que más vamos a utilizar como médicos generales, que van a ser, por ejemplo, aquí, ¿sí? Los inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, como el aciclovir. Y el aciclovir va a tener sus otros familiares, que vamos a ver unos cuantos nombres que tenemos aquí, nuestro vademecum, como el valganciclovir, como el valaciclovir, ¿ya? Y existen otros que son también tópicos, como penciclovir, ya, vamos a ver nombres después. Entonces, pero aquí el aciclovir nos está diciendo que es un medicamento que va a bloquear la síntesis de ácidos nucleicos, y tenemos tratamientos, en este caso, del virus del herpes simple, por ejemplo, porque vamos a ver que el aciclovir sirve para otras patologías también, ¿ya? Tenemos otro medicamento como el Foscarnet, ¿ya? Que se utiliza para citomegalovirus. ¿Ya? Los nombres que vamos diciendo, pues eso nos vamos a tener que ir grabando para la patología y viendo el lugar donde, ¿ya? Aciclovir, Foscarnet, ¿ya? Y estos, ya los de acá vamos a dejar esto. Ahora tenemos que una vez que ya se ha liberado y se ha sintetizado ácidos nucleicos por parte del virus, estos ácidos nucleicos van a tener que integrarse en el genoma de la célula, ¿no? Y por eso es que estos medicamentos, por ejemplo, se van a perpetuar, como el caso del HIV. Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, antirretrovirales, ¿sí? Que van a impedir la integración en el genoma, por lo menos de las que ya no se han unido. Obviamente, depende de la carga viral que haya tenido,
y controlar el proceso, ¿ya? Se quedará del portador, pero por lo menos que no se sigan infectando células, ¿ya? Por eso es que se hacen varios tratamientos, miren aquí de HIV, se suma uno, más otro esquema, etc. Luego tenemos aquí otros medicamentos, etc. Solamente vamos a acordarnos, no tenemos nombres todavía. Y luego tenemos aquí otros medicamentos que van a bloquear la síntesis tardía de proteínas, que también tienen ciertos virus. Por ejemplo, tratamientos para el virus de la hepatitis C o el virus del HIV. Entonces, así se van asociando, los médicos infectólogos van asociando ahí varios fármacos de acuerdo a los esquemas conocidos. ¿Ya? Y luego vamos a tener, por ejemplo, un tratamiento de la influenza, es decir, del H1N1. ¿Ya? En el caso de que nosotros podemos utilizar un fármaco, que tenemos también en nuestro medio, se lo utiliza bastante, que va a bloquear la neuraminidasa, es decir, una enzima capaz de permitir que el virus se libere. Y esto tenemos aquí un fármaco como el oseltamivir. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí tenemos ya unos cuantos nombres, ya tocosanol, palivizumab, tenemos interferón alfa, tenemos aciclovir, foscarnet y oseltamivir. Vamos a ver los esquemas que más podemos utilizar como médicos generales. Entonces, aquí tenemos una gráfica de qué es esto. Es un herpes simple, ¿no? Labial, y pues los labios que están infectados, en este caso, no solamente los labios, sino sabemos que siempre es en la mucosa, ¿no? Justo en la unión. Y aquí tenemos un proceso. Si es que es un primer cuadro, podríamos tratar con un esquema. Si es un cuadro recurrente, o sea que ya le pasó y que viene después de unos meses, otra vez se presenta, también tenemos otro esquema. Y también cuando es ya crónico, también se podría tratar. Realmente el mejor esquema o las mejores posibilidades de éxito van a ser en el cuadro agudo, es decir, la primera vez que tenga el proceso. Entonces, si reconocemos un cuadro por primera ocasión que el paciente presenta un herpes labial, ese es el momento mejor para tratar a un paciente, ¿ya? Y sobre todo en los primeros días. Así es que cualquier paciente que les toque por ahí fogoso, van a poder tratarle rápidamente, ¿ya? Pero la idea es tratar con los medicamentos, en este caso aciclovir, y vamos a ver otros esquemas en los primeros 3 días de presentado el cuadro. Es más, si es dentro del primer día, es mejor, es lo mejor, ¿ya? Ahí tienen más tasa de éxito el medicamento. Ya pasados los 3 días, como que la tasa de éxito ya baja, ¿ya? Entonces, vamos a ver los medicamentos. Aquí tenemos uno de ellos, que es el aciclovir, este es el punto de nuestro Vademécum, que tenemos del Ecuador, en la que tenemos las presentaciones, ¿no? En tabletas sólidos orales de 200 miligramos, este es el sólido oral, de 200 miligramos, de 400 miligramos, de 800 miligramos, ¿ya? En tabletas. Tenemos también una presentación que nos va a venir en suspensión, que viene de 200 miligramos en cada 5 ml para los niños, y existe también una presentación parenteral, en unas ampollitas, frasco ampolla mejor, no son ampollas, sino es un frasco ampolla o frasco vial, que hemos dicho que se llama así, de 250 miligramos. ¿Ya? Y hay otro medicamento que también se utiliza para estos tipos de virosis, en este caso, que es el valganciclovir, de 450 miligramos. La diferencia es que este medicamento es muy baratito, mientras que el valganciclovir es muy caro. Entonces, la tasa de éxito, alguien puede decir, pero vamos por la tasa de éxito, por la eficacia. Tienen una eficacia equivalente. Entonces, si tenemos equivalencia, pues aquí es el primero como el más barato, que es parte también de escoger un fármaco, ¿no? Uno que no sea muy caro para los pacientes. O también la otra cosa es que si estamos en el sistema público, como médicos en un centro de salud, por ejemplo, trabajando haciéndola al periférico, haciéndola rural, nos va a tocar tratarle solo con esto, porque es el que tenemos también, ¿ya? ¿Y por qué le han escogido ese? Porque obviamente es el más barato también, ¿ya? Entonces, vamos a ver más los esquemas con aciclovir, pero por ahí tenemos unos cuantos esquemas más, ¿ya? Aquí tenemos otro paciente, ya vamos a ver los esquemitas. Este paciente se ve claramente, aquí está el título, ¿no? Que tiene un cuadro de varicela zoster, es decir, un cuadro de herpes zoster. Estos cuadros se van a dar en qué paciente. Un tremendo herpes que se ha dado ahí, está tomando, miren, todo lo que es el trayecto del nervio intercostal aquí, los nervios intercostales, porque sabemos que el herpes tiene una capacidad, el herpes zóster, de ligarse hacia las células neurológicas del tejido de los nervios periféricos.
en este caso de trayectos nerviosos, y uno de los lugares más escogidos son los nervios intercostales, ¿no? Pero puede darse en cualquier lado, ¿no? Un herpes facial, un herpes en el brazo, ¿ya? Pero lo más frecuente son estos herpes de aquí, que son en los trayectos de los nervios intercostales, y vemos todas las lesiones aquí que se ven de un herpes, ¿no es cierto? Miren, ¿sí? Que se ven cómo están varios tipos de lesiones, sobre todo con las vesículas, ¿ya? Fondos rojos, eritematoso, lesiones varias, unas son vesículas, otras son papulitas, otras son pústulas, otras ya son medio costras, característico de un cuadro de un herpes, ¿no? Y que sigue un trayecto nervioso, y obviamente tremendamente dolorosas porque están en trayectos nerviosos. Entonces, ¿esto en qué paciente se daba? Les preguntaba, alguien que me ayude. Podría ser inmunodeprimidos. Inmunodeprimidos, perfecto, muy bien. ¿En quiénes más? También se daba en la tercera edad. En la tercera edad, perfecto, ya nos bajan las defensas, muy bien. En pacientes alcohólicos, en pacientes con estrés también, puede estar con un estado neurológico totalmente normal. Pero bueno, todos estos pacientes tuvieron previamente varicela, ¿no es cierto? De este grupo, por ejemplo, de ustedes que son jovencitos, ¿alguien ha tenido varicela? ¿No? ¿Nadie ha tenido? ¿Alguien sí? Ya. ¿Le dio ya de grandecito o le dio de niño? De niño. Le dio, me imagino, muy leve el cuadro. Sí. Muy leve, ¿ya? ¿Quedaron huellas, cicatrices? Creo que tengo una, pero es porque me rasqué. Exacto. Eso, por ahí una huellita, que no quedaron muchas, ¿no? Y sobre todo porque esto es un herpes zóster, en cambio varicela previo va a lesionar no estructuras realmente neurológicas en pacientes inmunocompetentes, sino estructuras de piel, ¿no? Y de tejido blando, y son muy pruriginosas, ¿sí? Con nervios periféricos. Entonces, pican mucho, ¿no? Una liberación de histamina tremenda. Entonces ahí vamos a ver un esquema de varicela y le daremos también asociado medicamentos que ya conocimos, como por ejemplo los antihistamínicos, ¿no es cierto? Que son los que más se utilizan para el prurito. Es un paciente que tenga una varicela, le trataremos con el antiviral que vamos a ver, más un antipruriginoso para que no se rasque, es decir, un antihistamínico. Y si está con fiebre, un antitérmico, que veremos un paracetamol. Entonces ya está listo el paciente. Ya, vamos entonces de la varicela, cuando son de niñitos, jovencitos, pues prácticamente pasa muy leve, ¿no? Casi sin huellas, un cuadro muy benigno. Mientras más grande es la persona y de la varicela, el cuadro es mucho más marcado. Pacientes inmunodeprimidos que hagan una varicela ya es más grave, más peligroso, porque pueden desarrollar incluso encefalitis por varicela, ¿ya? Y edema cerebral, se mueren por eso. Mientras que este virus de varicela zoster, así como afecta también estas estructuras nerviosas de aquí, también afecta el sistema nervioso central. Entonces, si tenemos un paciente que hace un cuadro de encefalitis y la encefalitis es de características virales por el líquido cefalorraquídeo, por la presentación del cuadro, el primer virus que debe pensarse es varicela zoster, ¿ya? Bueno, entonces vamos a tratar, digamos, a algunos pacientes así también, nos va a tocar verles, y nosotros con médicos generales sí les podemos tratar. Y aquí tenemos algunos ya esquemas, ¿no? Con aciclovir, solo con aciclovir van a hacer todos estos, que es realmente el más utilizado, y no solo en el país, sino en todo el mundo. Miren cómo vamos a tener aquí diferentes pacientes. Entonces, vamos desde acá arriba, ¿ya? Tenemos por vía oral, obviamente van a ser los pacientes leves. Por vía venosa serán los pacientes graves, patología grave. Y por vía tópica, pacientes con patología leve, como por ejemplo un herpes labial. Cuando es el primer cuadro de un herpes labial, no nos quedemos solo con la crema, ¿sí? Utilicemos más bien el tratamiento oral. Ya hemos dicho que el primer cuadro es fundamental. Si tratamos rápido el primer cuadro de un herpes labial, ¿el paciente se va a quedar de portador? Sí, pero va a ser un portador que va a tener en el futuro pocas probabilidades de tener recurrencias y también pocas probabilidades de contagiar, ¿ya? Y obviamente con contacto labial.
Así es que el primer cuadro va a ser fundamental. Primer episodio de herpes, vamos a ver aquí uno que estamos aquí. Primer episodio de herpes orolabial, que sería el, digamos, como el que más vamos a tratar nosotros, ¿ya? Todos quienes van a salir del médico general. Y tenemos este medicamento, que es aciclovir, que tenemos de presentaciones de 200, 400, 800 miligramos. Y le vamos a dar una tabletita de 400 miligramos, ¿sí? 3 veces al día, por 7 a 10 días. Entonces, el tratamiento realmente sale barato, porque si incluso que tenga que comprar el paciente, porque aquí les tenía marcado, y por ejemplo, 10 tabletas de aciclovir valen de alguna marca carita, como Poviral, de Romer, si quieren ser un poquito más como aniñados, digamos, el paciente puede comprar, $12, las 10 tabletas. Utilizamos 400 miligramos aquí, primer episodio, 3 veces al día. Estaríamos con 3, 6, 9, nos duraría la caja para 3 días. Tendríamos que mandarle 2 cajas. El paciente compraría $24 de tratamiento. Sin embargo, si utilizamos una molécula genérica, ponemos aciclovir, de paréntesis de Genfat, las 20 tabletas nos cuesta $8. Si utilizamos, por ejemplo, una molécula como Laboratorios EQ, perdón, de 400 miligramos, las 20 tabletas valen $10. Entonces, prácticamente no tendríamos mucho costo en este caso, va a bajar el costo. Y así, ¿no? Tenemos de diferentes valores. Pero lo bueno es que si estamos en el sistema público, le podemos dar gratis, ¿no? Que es el medicamento que va a existir. Y le podemos dar todo el tratamiento completo gratis. El paciente va a sentirse beneficiado del sistema de salud, unos cuantos dólares que no tiene que gastar. Ya, entonces, primer cuadro, así. Si tenemos un cuadro de herpes genital, ¿no es cierto? Herpes simple del tipo 2, pues vamos, bueno, herpes genital, vamos a tratarle con 400 miligramos 3 veces al día por 7 a 10 días. Igual prácticamente como oral, ¿sí ven? Entonces el tratamiento es igualito. Sin embargo, si es que ya tienen recurrencia del herpes orolabial, la primera vez no se trató, o si se trató y vuelve a presentar al paciente, ¿ya? En ese caso varía el esquema. Vamos a darle la misma dosis, 400 miligramos por toma, pero no va a ser 3 veces al día, sino cada ¿cuánto será esto? 5 veces al día. ¿Cada cuántas horas le daremos? Cada 4 horas, 4 horas y media. 4, exacto, cada 4 horas. Y lo que exceptuamos obviamente es la dosis de la madrugada, ¿ya? Entonces damos 5 veces en el día, así saltando cada 4. Vamos a empezar a las 7, a las 8, y vamos a ir a las 7, a las 11, a las 15, a las 19, a las 23. Ya, y ahí terminamos. Y luego nuevamente volvemos a las 7 de la mañana, ¿ya? Por 5 días. Por 5 días. Entonces, el tratamiento dura menos y las dosis son más frecuentes, ¿ya? Tenemos un herpes genital recurrente. Miren cómo la dosis se hace más alta. 800 miligramos, es decir, dosis más alta. Sin embargo, la frecuencia es más baja. Y aquí es solamente por 2 días. Es decir, es como una dosis de ataque prácticamente. 800 PIB por 2 días. Pero eso sobre todo cuando tenemos el cuadro reconocido de manera temprana. Si el paciente viene con herpes genital de evolución de 2-3 días. Pero si el paciente viene con más días ya de evolución, pero obviamente no está en fase todavía ya de costras, sino recién en fase de vesículas, entonces, pasados los 3 días, más bien escojamos el esquema de 5 días. Es decir, le damos 800 miligramos 2 veces al día por 5 días. ¿Ya? Bueno, entonces ahí tenemos 2 esquemas para 2 tipos de pacientes. Ahora, si queremos, por ejemplo, un paciente que ya tuvo el primer cuadro, que hace herpes recurrente, y vemos que nuevamente presenta el cuadro, otra vez se presenta el cuadro de frecuencia, decimos queremos ver si podemos hacer supresión del herpes orolabial, a que no siga dando recurrencias. Entonces, en ese caso, se podría escoger, en lugar de dar 400, dar 800 miligramos, ¿sí? 3 veces en el día. Es decir, no escogemos 400 5 veces al día por 5 días, sino 800 3 veces al día, y le daríamos de ahí por 5 días. ¿Ya?
Entonces, cuando el paciente está haciendo herpes orolabial a cada rato. Pero si está siendo muy infrecuente, hay que estar medio atentos a ver el estado de inmunosupresión probable que pueda tener este paciente. O sea, puede darse un herpes que recurra, pero no tantas veces en el año, una vez, 2 veces al año, así, no tantas veces. Luego tenemos tratamiento de varicela. Un paciente acaba de hacer varicela, ¿ya? Menos de 2 años no se recomienda utilizar aciclovir, ¿ya? Es más bien más riesgoso que beneficioso, porque puede atravesar la barrera hematoencefálica y producir trastornos a nivel del cerebro del niño. Entonces, lo que vamos a hacer en pacientes más de 2 años, podemos utilizar con toda seguridad aciclovir, y ahí le daremos por kilo de peso, pues no, si es un niño. Pero si es ya un paciente adulto, le daremos de estos miligramos, ¿ya? Vamos a ver el esquema del adulto nada más, de varicela. 800 miligramos, ¿ya? 4 veces en el día, entonces QUIR, ¿no es cierto? O KIR, ¿no? Por la... ¿Quién me dice, cierto? ¿Ya saben por qué se dice QUIR, KIR? A ver, vamos a ver. Es 4 veces por quarter. Eso, ¿de qué idioma? ¿De qué lengua? ¿Es del latín? De latín. ¿Cómo se dice? Quarter day, algo así, y después 3 day, o B-day, o no, one day. Sí. A ver, ¿quién está hablando? No le veo. María Elisa Loyola. Ah, María Elisa. Sí, Sí. exacto. Sí, o sea, este es de quartering day, quartering day, ¿ya? El QD es también de latín, ¿no? ¿Sí? Que quiere decir, el QD es más difícil. El BID es bis in day, ¿no? Bis in day, ¿ya? El otro que es ter in day, ¿sí? 3 veces al día. Y el QD siempre me olvido cómo es la Q. No sé si alguien se acuerda. Cuaque India, algo así. No, ese es de quarter in day, ese es de queer. O sea, el QD era Cuaque. Quacking, eso. Quacking die. Quacking die, muy bien. Quacking die, que se QD una vez al día. Todo es de latín, ¿no? Y nos hemos quedado con eso, porque pues así se empezó y ya nos quedamos con eso, ¿no? Y nosotros también decimos kir, tir, bid, ¿ya? Muy bien. Entonces, varicela, vamos al tratamiento. 800 miligramos, 4 veces en el día, cada 6 horas, por 5 días, ¿ya? Y tratado varicela, ¿no? Tratado varicela, seguro, ya vamos a ver en embarazo qué va a pasar. Luego tenemos tratamiento de herpes zóster. El paciente hace un herpes como el que vimos de intercostal. ¿Cuál es el tratamiento? 800 miligramos, ya no 4 veces en el día, sino cada 4 horas, 5 veces en el día. Siempre dejamos las horas de la madrugada libres, por favor, no den a pacientes que estén levantándose 2, 3 de la mañana. Y por 7 a 10 días, ¿ya? Por 7 a 10 días. Entonces, un tratamiento más intenso porque es una patología más severa, ¿ya? Luego, ¿qué pasa si un paciente nos hace encefalitis? Aquí está. Esta es una patología muy frecuente, les cuento, que los pacientes desarrollan encefalitis viral, muy frecuente, ¿sí? Entonces, para estos casos vamos a tener un tratamiento que obviamente no es vía oral, tiene que ser vía venosa. Y el tratamiento va a ir por este lado. 10 a 15 miligramos por kilo, ¿sí? Por kilo. Cada dosis se da de 10 a 15 miligramos. Y se da con una frecuencia de cada 8 horas por vía venosa. Entonces nosotros vamos a la ampolla, vemos cuánto tiene la ampolla que tenemos en el momento, el frasco es de 250 miligramos, hacemos el cálculo por kilogramo de peso. Si el paciente pesa 60 kilos, pues lo vamos a escoger entre los 600 y 900 miligramos, ¿ya? Si el paciente pesa 70 kilos, le daremos entre los 700 y los 1000, ¿cuánto salen? 1050 miligramos, ¿ya? Y escogeremos la cantidad de ampollas que debemos descargar por dosis, ¿ya? Bueno, entonces, para el tratamiento de encefalitis viral, de manera empírica, cuando vemos que no es de tipo bacteriana, porque la mayoría de las encefalitis son virales, y como de estas el gran porcentaje son por varicela, le tratamos con aciclovir, ¿sí? Porque el cultivo se va a demorar varios días, muchos días, hasta que salga un cultivo y que puede que nos diga que sí eso no es. Entonces, cuando estamos viendo con los médicos neurólogos, cuando estamos tratando esto con los infectólogos,
siempre se pide una resonancia, ¿no? Siempre se pide una resonancia para ver que realmente tenga las características de la varicela, que se da característica en la resonancia. Y si no tenemos resonancia, por último, una tomografía, pero no es muy sencillo. En todo caso, nuestro tratamiento va a ir con aciclovir vía venosa, 10-15 miligramos por kilo cada 8 horas, por 14 a 21 días. ¿Qué pasa si tenemos un paciente con herpes simple? Pero es un herpes simple severo, es decir, que no está afectando solamente al labio, sino que vemos que empieza a darse en el labio, a tejido subcutáneo, empieza a afectar ya casi toda la cara, haciéndose casi como si fuera similar a un herpes zóster, aunque no lo es. O vemos un genital que pues está afectando mucho a los órganos, a los órganos sexuales. Entonces, en ese caso utilizamos aciclovir. No va a ser lo más frecuente, esto sí, pero podríamos utilizar aciclovir, pero una dosis más baja que la de la encefalitis. 5 miligramos por kilo cada 8 horas, ¿ya? Por 7 a 10 días. Eso sí, el tratamiento dura lo mismo, pero aquí en este caso, pues, la dosis va a ser por vía venosa, la frecuencia es igual TID, ¿sí? Igual aquí. ¿Por qué se pone aquí TID? ¿Por qué se pone aquí cada 8? Porque nosotros al paciente le podríamos dar el fármaco, ¿sí? Diciéndole tome 3 veces en el día, de mañana, tarde y noche, desayuno con su merienda, por decir, ¿ya? No es necesario tan estrictamente que tenga un horario, pero como nosotros ya sabemos de las recetas, es mejor al paciente ponerle un horario para que se enmarque sobre ese horario, el paciente tenga una hora de tomar. No, a veces se olvidan, comen más tarde, cosas así. Pero en cambio aquí se pone cada 8 así estrictamente. ¿Por qué? Porque se va a dar por vía venosa. Y tenemos que marcar una hora a la que le damos y de ahí calcular 8 horas para continuar el tratamiento. Y en el hospital es diferente, porque ahí podemos darle dosis en la madrugada, no hay ningún problema. El paciente llega a las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué hacemos en la vía oral? Pues damos hasta las 11 de la noche y continuamos el día siguiente. En cambio aquí, si está vía venosa, el paciente recibe la primera dosis a las 6 y de ahí va a recibir a las 2 de la mañana. Y no hay problema, porque las enfermeras, los médicos van a estar ahí despiertos para tratar a los pacientes, ¿ya? Entonces, 5 miligramos por kilo cada 8 horas. ¿Ya? Porque alguien puede decir, ¿por qué pone TID? ¿Por qué pone cada 8? ¿Ya? Cefalitis, 2 tratamientos vamos a ver, ¿ya? 2 tratamientos de aquí. Y tenemos uno que también puede ser es de varicela zoster, del paciente inmunodeprimido, que ustedes ven que también se le trata en ese caso ya no por vía oral, sino mejor por vía venosa porque está inmunodeprimido. Y por lo general van a ser lesiones muy marcadas, bastante marcadas, con mucho dolor, que el paciente ya no le cede el dolor solamente con paracetamol, sino que tiene que recibir incluso opioides, que bueno, llamamos de los analgésicos opioides. Entonces, en este caso de un inmunodeprimido, con varicela zoster le vamos a tratar con aciclovir vía venosa, 10 miligramos por kilo, se parece acá, cada 8, se sigue pareciendo acá, la frecuencia ven que ahorita es cada 8, no hay donde equivocarse, y en este caso no va a ser el tratamiento por 14 a 21 días, sino por 7 días, se varía la cantidad de días, ¿ya? Y si es que tenemos un cuadro, por ejemplo, la primera vez ya le tratamos de herpes, sabemos que se quedó de portador, vuelve a presentar un herpes, no le queremos dar fármacos ya porque es un herpes pequeñito, chiquita lesión, entonces le vamos a dar tópico. Incluso en el primer cuadro le podríamos dar vía oral más el tópico, ¿ya? Y el tópico tenemos en cremas de varias marcas que vienen al 5%, pero aquí no vamos a preocuparnos del porcentaje, de calcular cuántos miligramos ni nada, porque simplemente se tiene que poner una aplicación que cubra la lesión, ¿sí? La cantidad moderada que cubra la lesión, 5 veces en el día, ¿sí? Cada 4 horas, por 4 días, ¿sí? Es el tratamiento por vía tópica para un fueguito. ¿Listo? Ya, cuando está en la fase de vesículas, pues es infeccioso. Ya cuando está en la fase de costras, ya no es infeccioso, ¿no? De repente. Luego tenemos presentaciones, ¿no? Y aquí tienen, por ejemplo, miren, comprimidos de 400 miligramos, tenemos también de 200, tenemos también de 800, y tenemos aquí la vía venosa, que es de 250 miligramos, y que viene en frasco ampolla, que se llama en este caso, ¿sí? Un frasco vial de 10 ml. Entonces, en el caso de que vamos a administrar, imaginemos un paciente que le vamos a dar 10 miligramos por kilo, que tiene 70 kilos, ¿ya? ¿Cuánto le damos? Pues podemos ocupar 3 frascos de estos, es decir, 750 miligramos, ¿sí? Cada 8 horas para una encefalitis viral, por ejemplo, ¿ya? Muy bien.
Entonces, ¿inyectable en qué casos? Pues encefalitis herpética, que hemos dicho que es la más frecuente, pacientes inmunodeprimidos, herpes simple también, pero cuando es del neonato, cuando la mamá estuvo con herpes, por ejemplo, en el canal vaginal y se infecta porque tiene su bebé por vía vaginal, ¿ya? Entonces va a infectarse de manera vertical, ¿ya? Y de acuerdo a la severidad de la infección, pues, ¿no? Vía venosa, ¿ya? Los demás vía oral, ¿ya? Luego tenemos aquí tópicos, tenemos también la ciclovir, que hemos dicho, el 5%, aquí dice, miren, 5 gramos, y tenemos también otra que se llama penciclovir, que es un poquitito más cara, pero que es muy buena, no es tampoco tan cara, y también se le puede tratar con la penciclovir que podemos ver en nuestro Bademecum, ¿ya? Luego tenemos aquí otro medicamento antiviral que es el valganciclovir, ¿ya? El valganciclovir. Este medicamento, en cambio, déjenme ver cuánto vale, es carísimo esta cosa. El valganciclovir viene en una caja con 60 tabletas. Toda la caja vale $1,900, ¿sí? Entonces, esto va a ser para tratamiento de pacientes especiales, pacientes inmunodeprimidos, pacientes que puedan tener acceso a un sistema de salud que les cubra el medicamento, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, como que este no lo vamos a utilizar, que se diga así, ¿no? Pero para que conozcamos que hay otros más. Y tenemos otro más que ese sí ya puede ser asequible, como el valaciclovir, que tenemos también en nuestro medio en 2 presentaciones, que es el Valtrex. Nosotros no tenemos como Valextra, sino que se llama Valtrex. Esta es una foto de un medicamento de afuera, de otro lado. Y tenemos también uno que se llama Acrovir, ¿ya? Que es de Acromax. Entonces, ustedes imaginarán que el de Glaxo vale un poquitito más, pero bueno, no hay mucha diferencia. Eso que Acromax es un laboratorio medio barato. Tenemos que las 10 tabletas de valaciclovir valen $23. Las 10 tabletas de Valtrex valen $28. Entonces, veamos la dosis, ¿sí? Y ambas presentaciones son de 500 miligramos. Entonces, comprimidos de 500, vamos a tratar un herpes simple, sea en primer cuadro, ¿ya? Decimos no, vamos a darle más bien no a ciclovir, ¿ya? Le voy a tratar con Valtrex, el paciente puede comprar, ¿ok? El paciente sí puede comprar. Demos de 500 miligramos BID, entonces 2 comprimidos al día, por 7 a 10 días. Entonces, si les tratamos 7 días será para un primer cuadro, 10 días para una recurrencia, ¿ya? Entonces, 500 miligramos BID son 2 por 7, 14. La caja valía $28. Como aquí sí nos venden por comprimidos, nos cortan 4 comprimidos más. Entonces, vamos a tener más o menos un tratamiento unos $34 por ahí, ¿ya? Si el paciente sí puede comprar, pues le damos tenemos otra opción, ¿ya? Que se fuera de la ciclovir, que es un poco más barata también. Y tenemos aquí, por ejemplo, esquemas para cuadros con valaciclovir bioral, que también nos dice nuestro libro, en cambio, y nos dice que podríamos tratar de diferentes maneras. Aquí tenemos, por ejemplo, el primer episodio de un herpes orolabial. Nos dice, por ejemplo, nuestro libro, que nosotros podríamos tratar, aquí, por ejemplo, les daba una dosis que nos dice Bademecum, por ejemplo, 500 miligramos BID por 7 a 10 días. Aquí nos dice el libro que para un primer episodio podríamos tratar con 1 gramo, ¿sí? No 500, sino 1 gramo BID por 7 a 10 días. Entonces el libro nos recomienda una dosis más alta. Nuestro Bademecum nos recomienda una dosis un poquito más baja y puede estar en relación a que pues estamos para Ecuador, los pesos no son iguales que para aquí los anglosajones. En todo caso, ustedes podrán escoger entre 500 a 1 gramo BID por 7 a 10 días, ¿ya? Y luego tenemos, por ejemplo, para un herpes orolabial que ya es recurrente, el libro nos recomienda una dosis más alta. 2 gramos, es decir, más alta y corta. 2 gramos BID, 2 gramos en la mañana, 2 gramos en la noche. Es decir, serían 4 comprimidos, ¿no? En la mañana, 4 comprimidos en la noche, 8 comprimidos en total por un día, un solo día, ¿sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, un herpes recurrente, un paciente que ya se trató, imaginemos previamente con aciclovir, y vuelve con un herpes, pero es un herpes bastante feíto, bastante grande la lesión, tratemos de con valaciclovir, o sea, ese paciente puede comprar, le mandamos recién valaciclovir, un solo día de tratamiento, y con 8 comprimidos, que le va a costar como $25. Entonces, se podría tratar, puede comprar usted, sí, le manda esta receta, ¿ya? Muy bien, entonces miren que tenemos otra opción. Y por ejemplo, para varicela, en pacientes ya adultos y en mayores de 2 años,
le calculamos con miligramos por kilo, máximo 1 gramo, que serían los dos comprimidos juntos. Por ejemplo, en niños, 20 miligramos por kilo en cada dosis, que serían 3 dosis en el día en este caso, ya no BID, sino TID, Terindiec, ¿no? Por 5 días, ¿ya? Entonces, 20 miligramos por kilo, 3 veces al día por 5 días, ¿ya? Tenemos otro esquema. Muy bien. Y si tenemos un zóster, entonces en ese caso, el tratamiento para adultos, en niños va a ser similar, pero en adultos va a ser ya fijo 1 gramo, ya no estamos ahí con 500, sino 1 gramo, ya no BID, sino TID por 7 días. Tenemos estos esquemitas para poder recordar y para motivos de evaluaciones, ¿ya? Luego, entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios de los antivirales, incluido la aciclovir, que es el más usado? Pues, algo que no es típico, o sea, no es característico, que da cualquier medicamento, como algo de náusea, vómito, pero no es tan intenso, como las tetraciclinas, por ejemplo, que producen ya mucho vómito. Cefalea en ciertos pacientes. Lo que sí hay que estar atentos a que el paciente tenga buena función renal para darle la dosis completa, ¿ya? Porque el mismo medicamento es nefrotóxico. Entonces, si tenemos un paciente con insuficiencia renal y no hemos dado la dosis ajustada, podría causar mayor nefropatía, ¿ya? O si nos exageramos mucho en la dosis. Entonces, el problema a nivel de riñón, ¿ya? Convulsiones en pacientes que tengan epilepsia previa podría bajar el umbral convulsivo y el paciente convulsionar, ¿ya? Hay que estar atentos a eso. ¿Y qué pasa si está embarazado? Se descubre que está embarazada en una mujer en edad fértil. Ustedes ya debemos saber, ¿no es cierto?, que si vamos a utilizar un fármaco, cualquier mujer en edad fértil, debemos haberle preguntado cuál es la fecha de última menstruación, y si esta está más prolongada de la fecha normal que debería tener su menstruación, hay que descartar siempre un embarazo, porque sabemos que los medicamentos en el embarazo tienen una categorización. Entonces, en este caso, si es que, imaginemos que incluso estaba recibiendo un tratamiento, pero hacemos una prueba de embarazo, o ella nos dice, estoy tomando el medicamento, pero no sé, estoy con dudas que esté embarazada, se tiene que incluso suspender inmediatamente el fármaco, ¿sí? Suspendemos, excepto ya cuando está más de 36 semanas en las que sí podemos utilizar con seguridad, ¿ya? Y por ejemplo, un paciente que tenga un herpes genital y no queremos hacer que se transmita por vía vaginal, aunque lo ideal sería que le hagan una cesárea, pero si queremos prevenir porque dicen no quiere hacerse cesárea o tiene riesgo, yo qué sé, va por riesgo vía vaginal, el parto, entonces le damos un tratamiento a partir de la semana 36 para erradicar más bien el herpes genital, en el sentido de que se contrarreste totalmente la infección y ahí que no transmita al bebé, ¿ya? Bueno, entonces el aciclovir ahí quedó. Ahora vamos con los medicamentos para la influenza. Hemos dicho que pues las gripes no se curan con antivirales. Joana, por favor. También podría causar queratitis, el virus del ¿Perdón? También podría causar queratitis del virus del herpes simple. En ese caso también se da oral o existe algún colurio. Ah, ya, el virus del herpes simple que dé una infección a nivel de ojo. Uh-huh. Ya, en esos casos existen también dos tratamientos. Uno, el oral asociado a gotas. Existen unas gotas oftálmicas que tienen aciclovir. El tratamiento ideal no lo deberíamos hacer para esos pacientes de médico general. Tendría que referirse a un oftalmólogo, porque tiene que diagnosticar bien si es que es un herpes mismo, si es que es un herpes, si puede ser un herpes ocular, o si es que es un virus del herpes simple, que también podría afectar a ojo. Realmente el médico general debería primero asesorarse con un especialista en ojos para que diagnostique bien el cuadro. Y nosotros más bien como que no nos meteríamos en ese tratamiento. No sería lo ideal que el médico general esté viendo ese tipo de patología, realmente no está aconsejado. Pero claro, se podría tratar con un antiviral oral y también un tópico, ¿sí? Un tópico. Y si el cuadro es muy marcado, por ejemplo, esté produciendo incluso neuropatía, entonces ahí tiene que tratarse por vía venosa. Gracias. Bueno, gracias a ti. Entonces tenemos luego que la influenza, decíamos que la gripe no se cura, pero el que sí se puede tratar es este virus que produce influenza tipo A, el H1N1. Pablo Mateo. Sí, doctor. A mí no me quedó muy claro por qué se puede llegar a
a preferir el valaciclovir que la ciclovir, o si es mejor o es más efectivo. Ah, ya. No es más efectivo. La efectividad está similar. Lo que sería la ventaja que decíamos en los cuadros recurrentes, sobre todo, es en que el tratamiento es por un solo día. ¿Ya? Dosis altas, pero un solo día. Entonces el paciente toma un solo día y no tiene que estar tomando varios días para tratar de erradicar el proceso que no siga perpetuándose, haciéndose recurrencias frecuentes. A eso más, ¿sí? En cuanto a la efectividad es prácticamente similar y por eso es que está aceptado más de la ciclovir en casi todos los esquemas como el medicamento número 1 de primera línea. Pero es por eso, o sea, no es que es menos efectivo el 1, que es más barato. El otro simplemente es más caro porque la fórmula todavía la mantiene la patente, pero la efectividad es prácticamente similar. Lo que daría la ventaja es un solo día de tratamiento, eso más bien. Claro, ¿Sí, Pablo? gracias. Muy bien, Pablo. Entonces, luego tenemos que el oseltamivir es uno de los medicamentos que decíamos que podría actuar para H1N1, ¿ya? En este caso, ¿se acuerdan que decíamos que era un bloqueador de las neuroamilinasas? ¿Sí? Entonces, justamente que este tipo de virus se llama así, se llama A porque es la familia de influenza A, ¿sí? H porque tiene maglutininas y N porque tiene neuroamilinasas, que son las que le permiten salir de la célula y infectar a otras. Entonces, en este caso, el oseltamivir justamente bloquea las neuroamilinasas y no permite que se siga replicando el virus en más células. La influenza A, obviamente no de tipo H1, ¿sí? N1, que le pusieron así también 09 porque fue la pandemia del 2009, ¿ya? El tratamiento tiene que ser precoz, tiene que tratarse los primeros 72 horas. Se dice que si pasan las 72 horas el cuadro no está severo, ni siquiera ya se le trata. Si pasan las 72 horas y el cuadro es severo, se trata, con menos posibilidades de éxito. Y aquí tenemos un paciente que está con gripecita, pues a ese no le vamos a dar ningún medicamento, ¿no es cierto? Pero tenemos el otro paciente que está con esto, ¿ya? Y esto, vean ustedes una placa, no sé cuánto sepan de placas, pero bueno, vemos una placa en la que normalmente el pulmón tiene que ser de este color, ¿sí? Como estoy aquí viendo, tocando con el cursor. Pero aquí ustedes ven que el pulmón no está de este color, todo esto es el pulmón derecho, ¿no? Este es el pulmón izquierdo. Y miren cómo está aquí todito de color blanco, es decir, radiopaco. Miren, todito blanco, ¿sí? Esto quiere decir que hay una lesión importante de los alvéolos y del intersticio. O sea, no hay aire en los alvéolos, está ocupado de secreciones, y el intersticio tampoco se grafica como esto, y está ocupado también de infección. Entonces, estas infecciones respiratorias virales, que ustedes ven las placas de pacientes con coronavirus actual, van a ver que se va a comportar de manera similar, ¿sí? Igualito así mismo. ¿Sí ven? Como tiene estas placas blancas, bilaterales, sobre todo de las zonas basales, en las bases de los pulmones. Ya, entonces, a este paciente que tiene este proceso, es decir, que no es una gripe, viene ya con su cuadro aparentemente gripal, pero con disnea, desaturando, escuchamos los pulmones y hay estertores. Entonces, este paciente está con una neumonía, parece ser viral. Hacemos exámenes, no hay competencia para las células de biometría, de PCR, ¿sí? Para pensar en algo bacteriano y decimos es una neumonía viral. Y más si estamos en épocas en las que se da influenza, épocas estacionarias de ciertos países, por ejemplo, aquí nomás Chile, Argentina, que tienen estaciones muy marcadas, y si vamos a otros países, Estados Unidos, ¿ya? Entonces, en los que van a tener estaciones de influenza y los pacientes que llegan así, se asume que es por un cuadro viral y se les trata, en este caso, ¿sí? Que no sea de corona. Ahora, por la pandemia, debemos descartar entre influenza A o hacer el examen, obviamente, de coronavirus. Y aquí tendríamos para estos casos de H1N1 oseltamivir. Entonces, el oseltamivir está dentro de un esquema de patología de neumonías virales, ¿ya? O también de H1N1 que esté en los primeros días. Se demanda 75 miligramos, ¿sí? Que son los comprimidos, vienen así, 2 veces al día por 5 días. Ese es el tratamiento, ¿ya? Y si tenemos un cuadro grave, pues le damos a través de una sonda, si está grave el paciente, por una sonda nasogástrica, los comprimidos, porque vía venosa no existe aquí. Entonces damos un comprimido por sonda, si está grave, intubado y todo, ¿sí?
como 75 vid por 5 días. No, en ese caso que es grave se le da 150 miligramos vid por 5 días, en el caso que está grave, ¿ya? No 75, sino el doble. 150 miligramos vid por 5 días. ¿Ya? Entonces, estas neumonías, miren, características bilaterales y basales, ¿sí? Hay que pensar en virus, ¿ya? Bueno, eso en cuanto a antivirales. Preguntas, por favor. O nos damos un pequeño break de 10 minutitos para ver hongos antimicóticos. Doctor, una duda. Diga usted. No le escucho, pero. ¿Aló? Sí, perdón. Todos estos que vimos son bloqueadores de ácidos nucleicos. Todos los que son aciclovir, valaciclovir y valganciclovir. Sí, todos. Todos son bloqueadores de ácidos nucleicos. Exacto. Muy bien, toditos. Excepto ya el último, que es bloqueador de la neuroamidinasa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a descansar 10 minutitos nada más. Bueno, no ni tanto 10. A las 9:20, 8 minutitos.